vamos a dar vuelta a nuestro reloj de arena que nos indicará junto con ese sonido que empieza y luego terminará el tiempo que tengamos para hablar de algo que tiene ya un tiempo de vida y que en algunos momentos modifica la vida de otras personas. Quiero dar la bienvenida a Mariel y Luciana. ¿Cómo están, chicas? Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a mirar yo porque como algunas otras instituciones también incluyen la palabra camino, no quiero equivocarme. La de ustedes se llama Unidos en el Camino. Y ustedes me podrán contar cuándo empezó, por iniciativa de quién. Sé que a veces algunas iniciativas que creen que van a ser de una vez, luego se convierten en algo a largo plazo, que desde mi punto de vista, y supongo que lo será desde muchos puntos de vista, es lo único que en realidad puede cambiar y hacer el cambio. Cuando uno tiene ganas de ayudar, siempre es bueno que lo haga, pero cuando se trata de espasmos o de impulsos que luego no se sostienen en el tiempo, es difícil que eso cambie la realidad de nadie. Puede dar una alegría transitoria, pero no cambiar la realidad. Entonces, no sé, ¿cuál de las dos tiene ganas de empezar a contarme la génesis, el nacimiento de esta institución? Con mucha alegría. Es un camino que se inició hace 14 años, en aquel febrero del 2001. Que para la gente que nos está mirando en otros países, que por suerte es mucha, tenemos que aclarar que del 2001 fue un año que para los que leen mucho diarios y todos sabrán, pero no tienen obligación de entender, que cuando en Argentina hablamos del 2001, hablamos de un momento que vino a quebrar una ilusión de prosperidad para que luego nos diéramos cuenta de que estábamos en serios problemas. Absolutamente. De hecho, eso es una marca muy importante en nuestro quehacer. Y como vos decís, una Argentina muy lastimada y muy dañada, y llega un pedido a nuestra institución. Que ya existía. Que ya existía. ¿Que se llamaba así? En realidad, nosotras somos docentes del Instituto Pedro Poveda de Vicente López, docentes de la carrera de psicopedagogía, y llega este pedido del pueblo de Morillo, de la estación Coronel Juan Solá de la provincia de Salta. Estamos hablando de que ustedes son maestras en Vicente López, que es una localidad muy cercana a la capital federal, pero del conurbano, bueno, no sé si se llama el conurbano, del Gran Buenos Aires. Sí, Gran Buenos Aires, sí. Está mal dicho. Y les llega un pedido de Salta, que es una provincia muy al norte de la Argentina, que es un país que se sabe muy grande y de mucha extensión, sobre todo en vertical. Absolutamente. Exacto. Este pedido viene, digamos, a solicitar una ayuda puntual, con una escuelita, la 4485, ya que se encontraban muchos casos de repitencia en primeros y segundo grado. ¿Puedo saber por qué les llega a ustedes, o ustedes saben que esto llegó a todos los lugares que podía llegar y ustedes tuvieron oídos para esto? No, llegó no casualmente, ya que la comunidad teresiana, que es, digamos, parte de la institución del Poveda, donde nosotros somos docentes, es la fundadora de la pastoral aborigen allí en el pueblo de Morillo. Buenísimo. Una explicación había para que la esperanza estuviera situada en ustedes. Sí. Exacto. Pero uno a veces escucha y a veces no. A veces la carta llega a las buenas manos y a veces se pierde. Esa es la verdad. Absolutamente. ¿Y ustedes cómo las interpeló esto? Y fue un desafío muy grande y decididamente lo tomamos. Y allí fuimos 5 personas con una temperatura altísima, con una incertidumbre muy grande, a intentar dar respuesta a este pedido. Lo cierto es que cuando llegamos al pueblo de Morillo, como siempre lo contamos con mucho sentimiento y con mucho orgullo a la vez, nos encontramos con una situación desoladora, muy triste. Donde la repitencia de los alumnos era solamente un detalle. Sí, absolutamente. Un detalle no. Entiendo que una consecuencia lógica de una situación que tenía muchos otros síntomas, ¿no? Síntomas, sí. Una comunidad, parte criolla, parte wichí, que ha crecido obviamente a lo largo del tiempo, pero en ese momento estábamos hablando de unos 2.500 habitantes de cada digamos. O sea, los wichí son los pueblos originarios. Pueblos originarios, exactamente, que conviven en el alrededor del pueblo criollo. ¿A las escuelas van juntos los chicos? En alguna institución comparten, hay una situación todavía difícil de diálogo entre la comunidad criolla y la comunidad wichí. Pero bueno, como vos muy bien decís, la repitencia era solo un elemento o una consecuencia de una situación social y cultural
en llamas. Que no podía ser de otra manera la repitencia, ¿no? Absolutamente. Porque para que los niños no repitan tiene que haber muchas cosas solucionadas, como por ejemplo la alimentación asegurada, una disponibilidad de los padres a colaborar con la escuela. Y entiendo que cuando la crisis asoló, también los docentes eran parte de la crisis. Absolutamente. Sí. Sí, cuando las chicas llegaron en ese primer viaje, por supuesto empezaron a trabajar en primera instancia con los chicos. El asombro fue, imagínate, magnífico, porque aparecía de todo, muchas situaciones de maltrato, muchos chicos golpeados, muchos chicos lastimados, muchos chicos desnutridos. Con ese panorama era imposible pensar en brindarles estrategias parecidas a las que se brinda en una ciudad o un pueblo próspero a un chico que por algún motivo no está teniendo una buena performance educativa. Nada que ver. Hasta ahí parecía muy sencillo, era trabajar con los docentes en estrategias pedagógicas para acompañar a sus alumnos, pero no alcanzó, no fue suficiente. Había que trabajar interinstitucionalmente con el pueblo e interdisciplinariamente. Ahí fue cuando, de regreso a Buenos Aires... Que ahora me contás el regreso, pero sigo pensando en ese momento. Bien. La llegada de ustedes fue vivida como, déjenme una fantasía, como si vinieran unas hadas madrinas, unos ángeles, no es una o fantasía. Resistida en algún momento. Mirá, lo cierto... Bueno, se les pidió que fueran, o sea que resistido no. No, llegamos con esa combi después de un viaje de 26 horas en micro, porque todavía en el pueblo de Morillo no llegaba ninguna línea de transporte. Fuimos hasta el pueblo de Embarcación, de allí 4 horas en combi por ruta de tierra. La ruta 81 en ese momento no estaba asfaltada. Y llegamos los 5, la combi nos dejó en el medio de la calle y no había nada, no había nadie que nos fuera a esperar, que nos fuera a recibir. Y nos quedamos los 5, Roberto Asensio, Adriana Tórtora, Guadalupe Rodríguez, Elena Bernata y yo, con las mochilas, los bolsos, y dijimos, ¿y ahora qué? Bueno, vamos a esperar. Y de repente empezaron a salir de las casitas mamás con sus niños, con sus bebés. Viviendas muy humildes. Muy precarias, muy humildes. Y arremolinándose los niños y los perros. Y de repente nos rodearon y una mamá se arrodilló delante nuestro, me tomó la mano y empezó a rezar y agradecerle a Dios la ayuda que les había enviado después de tantos años. Y así empieza esto. De hecho, fíjate cuál fue nuestro impacto cuando empezamos a conocer la situación, esto que dice Lu, de tanto sufrimiento, que Roberto, nuestro compañero, una noche viene y me dice, Marucha, no sabes el sueño que tuve. ¿Cuál? Que poníamos una bomba en el pueblo y se morían todos los adultos y nos quedábamos nosotros solamente cuidando a los chiquitos. Fue muy fuerte, fue una interpelación, vos decías, ¿qué nos pasó? Fue una interpelación al ser humano. Por eso nos cambia la vida esto. Hace 14 años que en lo propio soy otro ser humano. Entonces nos vimos con la urgencia, vos decías, ¿qué hicieron? De implementar un dispositivo que tuviera un impacto puntual en esa situación, pero también era la necesidad de empezar a pensar cómo acompañar no solo a esa escuela, sino a todas, como dice Luciana, la necesidad de trabajar interinstitucionalmente. Como que la escuela fue la alarma que sonó para hora. Luego mostrar una realidad adversa y donde ustedes, por suerte, no se paralizaron, porque cuando uno dice, bueno, yo fui a hacer esto, pero estoy sobrepasado por lo que me están pidiendo, y ahí debe ser difícil dividir urgente de importante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Tratamos de ser lúcidos, porque estábamos muy impactados, tratamos de ser lúcidos y de poner prioridades. Entonces hicimos, como decía Luciana, un dispositivo de alto impacto en relación a niños, a docentes, pero también a padres. Y organizamos por primera vez en el pueblo los primeros grupos de reflexión de papás, donde empezaron a dar el testimonio de cómo maltrataban a sus hijos. Ellos. Sí, sí. Y a entender el porqué. Intentar empezar a entender el por qué los motivaba y que empezó a surgir porque... Por la desesperación propia. Absolutamente. El alcoholismo sumándose a esto, la falta de trabajo, la desesperación por no poder alimentar a las familias,
y empezaron a sobrevenir relatos que o sea, la ficción no es nada en relación a lo que nosotros vimos ahí. Además pienso que para poder pensarse y relatar hay que disponer de un lenguaje, hay que haberse podido pensar antes. Supongo que en ese sentido ustedes llevaron una revolución. Porque pensemos que vivimos en una ciudad donde creo que hay una de las tasas más altas de psicoanalizados, o si dividimos el psicoanálisis, que es una disciplina muy particular, pongamos gente en terapia, debemos ser récord de gente que se piensa y tiene tiempo de parar a pensarse y hablar y la palabra, y de pronto ustedes llegaron a personas vírgenes en ese aspecto y tal vez con un vocabulario acotado que tenían que por primera vez mirarse. Sí, estás trayendo un tema clave, porque justamente lo que nosotros detectamos cuando empezamos a trabajar con los espacios de docentes y de padres era que ellos no tenían ningún lugar donde hablar, ni con quién hablar, ni siquiera entre ellos ya se compartían las cosas. O sea, una pobreza vincular enorme. Esos espacios les permitió a ellos poner en palabras cosas que estaban naturalizadas y no eran. No, y que además cuando la palabra se va, a veces entra la trompada y después la violencia doméstica que lleva a dramas, porque no me dio la palabra. Absolutamente. ¿No? Además ellos se encontraron compartiendo situaciones similares, a lo mejor 10 docentes en su lugar de madres y en su lugar de docentes. Y ahí descubrían que, momento, en tu casa está pasando lo mismo que en la mía. No estaban solos. No. ¿Y cómo reaccionaban los hombres? Bueno, los hombres fue un tema porque los hombres no asistían. En eso, nosotros estuvimos 5 días de trabajo intensivo. Nosotros llegamos un domingo y estuvimos de lunes a viernes de sol a sol trabajando. Lo que el Papa llama el hospital de campaña. Absolutamente. Y los hombres no asistían porque eso era cosa de las mujeres. Lo cierto es que uno de los papás que se, digamos, autoconfesó como el más violento fue el que nombró el grupo de padres, y lo nombró en honor a nuestros hijos. Y él relataba cómo castigaba a su hijo clavándolo en la pared al sol, de los pellejitos de este gordo, de las muñecas, de sus tobillos, para que le aprenda. Lo cierto es que este adorable niño de 12 años, nosotros después con él trabajamos mucho. A ver, cuento esto, pero es un caso. Es uno que representa y que Lo simboliza. que acabas de decir me confirma esto de que la realidad puede superar la ficción. Yo no sé si a alguien en una ficción se le hubiera ocurrido pensar en un castigo. Además, la angustia del padre. No entiendo por qué mi hijo no aprende si yo hago esto. Para él el castigo era... El rigor tenía que venir acompañado de entonces aprender, y el chico no aprende entre otras cosas por eso. Ni siquiera desayunó. Y lo cierto es que este gordo, cuando lograba salir de este castigo, se iba al monte. Se escapaba. Se escapaba, se refugiaba, y al hablar con nosotros era un sabio de la naturaleza, de su monte, de sus animales. El monte, que para un urbano sería un peligro, para el chico era un refugio. Absolutamente. No te vayas al monte a ver si te pasa algo. El chico sabía que en el monte estaba a salvo. Estaba a salvo. Lo cierto es que, claro, un niño que ya nosotros en ese momento claramente lo diagnosticábamos con una dislexia, que es esta dificultad para leer y para escribir, motivo por el cual el papá lo castigaba de esta manera, pero un papá que a pesar de esto pudo pedir ayuda. Y este papá, como vos decías, el lugar de los hombres, de alguna manera simbólicamente inaugura la posibilidad de poner palabras, porque empezaron a acudir otros papás. No, porque si él, que era el más rudo, se atreve a confesar, atrás de él van a venir otros. Igual no era el más rudo, pero bueno. En esa reunión contexto, resultó ser el más. Después aparecieron otras cosas, pero él abrió ese camino de posibilidad de reunión entre hombres, que no los afeminara, que es un temor generalizado. Y que tuvieran el espacio también para trabajar con ellos y que detecten la importancia que tiene que ellos estén bien y que tengan su espacio también de reflexión, de capacitación, porque también venían a los talleres de capacitación que nosotros empezamos a implementar para después estar mejor preparados para trabajar con sus hijos. Y qué alivio para los docentes. Sí. Bueno, vamos a compartir un material para seguirnos metiendo en tema y para que yo pueda descansar. Es una forma de decir. Sí, claro. Descansar no es palabra. Unidas en el Camino es un equipo profesional de trabajo solidario
integrado por diferentes profesiones relacionadas con la salud y la educación. Mayoritariamente somos psicopedagogas y profes de psicopedagogía, pero el equipo también está integrado por pediatras, por una psicóloga, por un equipo de veterinarios. La verdad que bueno, nuestro trabajo consiste en acercarnos a las comunidades que necesitan un poco de intervención interdisciplinaria de nuestra ayuda. No hacemos asistencialismo, simplemente nos acercamos y les ofrecemos lo que sabemos hacer, que es nuestra tarea profesional. Nuestra intervención comenzó a raíz de un pedido que nos hicieron del pueblo de Morillo, que en realidad se llama Coronel Juan Solá, es Estación Morillo, en Salta, lindando casi con Formosa. Había muchos problemas de aprendizaje en los chicos de la escuela más grande, digamos, principal, que en ese momento era de alguna manera la que llevaba adelante la educación de los chicos, y ellos notaban problemas de aprendizaje permanentes, dificultades que no sabían cómo manejar los docentes, y entonces se conectan a través del Instituto Pedro Poveda con nosotros, con la carrera de psicopedagogía y los docentes, pidiendo ayuda. Y así fue como llegamos allá, un grupito de 4 o 5 personas, a ver qué es lo que pasaba y de qué manera se podía ayudar. Lo que descubrimos es que había muy poca conciencia de lo que implicaba para los chicos este acomodamiento a la diferencia idiomática, el proceso interno que implicaba hablar una lengua en casa, aprender otra en la escuela, con otras costumbres, con otra modalidad de aprendizaje. No solamente la dificultad del idioma en sí, sino la modalidad de aprendizaje. El wichí aprende mirando, el padre no le enseña explícitamente, le sirve de ejemplo y no le pide que repita la conducta para ver si la adquirió, por observación. Y cuando el chico se siente que ya ha adquirido esa conducta, la hace. Entonces la escuela que dice, hoy ponemos todos en el pizarrón, fecha, para el chico no había esquemas con los cuales asimilar esta modalidad tan diferente de aprendizaje. Pudimos crear como si fuera un camino paralelo, donde nosotros no solamente hacíamos una intervención desde la prevención, sino que también pudimos empezar a hacer algo desde lo asistencial. Y enfoco esto porque la realidad es que en Morillo no hay pediatra. Si bien nuestra mirada es bien y pura exclusivamente preventiva y de promoción de la salud, esto dificultaba un poco, porque si no había un profesional que pudiera continuar lo que yo podía prevenir, era muy difícil. Lo que más se destacó en la parte de salud fue lo nutricional. Chicos que realmente estaban muy carenciados desde su aspecto nutricional, y esto abarca muchos factores, porque no abarca solamente la comida, lo que ellos pueden recibir desde lo nutricional, sino los factores que tienen que ver con el medio ambiente, la protección, la negligencia, donde estos chicos estaban como expuestos diariamente, lo que tiene que ver con su hábito, digamos, poder tener una vivienda digna, poder concurrir todos los días a un establecimiento que lo cuidara como la escuela. Nosotros no hacemos asistencialismo directo con materiales, no llevamos comida, no llevamos ropa, lo que llevamos es nuestro saber de profesionales de distintas áreas, y nos encontramos con la persona desde sus sentimientos, desde sus emociones, desde lo que les ha faltado a lo largo de la vida, y en esta construcción de identidades, de personalidades, de saberes, nos vamos fortaleciendo los dos. Se trabaja mucho con docentes según las temáticas que vamos viendo que ellos pueden necesitar o que ellos nos plantean que necesitan, desde el trabajo de lo que es maltrato y abuso sexual infantil, teorías de aprendizaje, modelos de aprendizaje. A veces ellos nos vienen a hacer lo que llamamos consultorio docente, que es a plantear diferentes situaciones o de chicos que les preocupa y damos como orientaciones a ellos. Se trabaja también con lo que es orientación vocacional, ocupacional. Y desde el 2013 surgió una posibilidad de intervenir en otro destino, acá en Buenos Aires, en un barrio que se llama La Costilla, que es un asentamiento que queda en Tigre, y allí planificamos talleres con las adolescentes sobre sexualidad, por ejemplo,
capacitaciones con las madres y también como en el grupo había veterinarias, hacían un trabajo con respecto a zoonosis. Para mí lo mejor de Unidos en el Camino tiene que ver con esto de la mirada, de encontrarse con otras personas. Verlos crecer. Que te reconozcan. Todo el aprendizaje que uno se lleva que supera ampliamente a toda la formación académica que uno puede tener. Clarísimo, este material que hizo la producción nuestra me parece que, maravilloso, que explica mucho. Y eso que acabas de decir en el tape, justamente era una pregunta que yo me quedaba, ¿no? Entre muchas. Ustedes vuelven y tienen unas herramientas que no tenían antes, porque salen de lo que el libro de psicopedagogía propone para saber que la vida te trastoca, es como un terremoto. Además con ganas de saber más, con ganas de investigar, con ganas de leer, con ganas de preguntar, con ganas de formarnos más para estar mejor preparadas para encarar esta realidad. De hecho, en algún momento hasta íbamos a clases de wichí. Acá en Buenos Aires nos juntábamos una vez por semana con un chico wichí que estaba haciendo el magisterio acá en el Pedro Poveda y nos enseñaba no solo a comunicarnos, sino a entender el pensamiento, claro, y la cultura wichí. Claro. Porque no se trata de aprender a decir de corrido, dame eso, no, sino qué quiere decir cuando alguien le habla a un adulto, cuando alguien le habla a un niño, ¿no? Porque nosotros decíamos, si queremos ayudarlos y trabajar con ellos, tenemos que estar nosotras preparadas, porque se les exige tanto a ellos de que se acomoden a la cultura criolla. Aparte, por ahí pensaba en esta palabra que usaste de terremoto. Y lo cierto es que cuando nosotros llegamos y luego tuvimos la necesidad de volver, porque uno volvía a casa, a la ducha calentita, a la heladera con comida, y nos causó un terremoto interno. Y al año siguiente volvimos 45 personas, y al año siguiente volvimos otras 30, y así esto empezó a tornarse en un terremoto que fue torbellino, y donde de a poquito empezó a crecer esto que vos decías, ¿no? Es un impacto y se termina, o uno sueña con continuar. O uno, como dice el Principito, se hace cargo de lo que ha... Ahí dice domesticado, que es una palabra que no pega para esto, pero en el Principito sí cabe justo, pero es una palabra que a mí me vuelve seguido, una frase que es: hacete cargo de lo que fuiste a hacer ahí, porque algo hiciste y hay que sostenerlo. Bueno, ¿no? Esas palabras parecidas nos la dijo Mabel Quinteros, de la comunidad teresiana, una mujer adorable a la que queremos y respetamos muchísimo. Ella dijo, claro, para ustedes es muy fácil esto. Ustedes fueron, metieron el dedo en la llaga y ahora se vuelven. ¿Y quién los acompaña a ellos allá? Más vale que piensen en volver. Porque además ustedes les plantearon que hay otro mundo, que hay otro cielo, como decía una canción preciosa de Lalo de los Santos. Hay otro cielo que no está siempre gris y que no es sin esperanza. Hay esperanza. Y si la esperanza, trabajando entre todos, modifica la realidad, porque ustedes lo dicen acá y lo volvieron a decir, no plantean el asistencialismo como solución, es decir, no quieren llegar con camiones llenos de mercadería, que no viene mal en ningún lado, sino que se plantearon un objetivo más exigente, pero que de verdad modifica a largo plazo y que les da la sensación de que ellos pueden hacer mucho por ellos, lo que voy entendiendo. Sí, esa es la idea. Sí, y ojo, sin desmerecer en absoluto a todas las fundaciones, ONGs y asociaciones que se dedican a dar asistencia. Lamentablemente, en la situación en la que nos encontramos, en cada buena vez hora hacen más falta. Claro, en buena hora que se encuentren. Solo que nosotros decidimos hacer una vuelta superadora de esto, que tiene que ver con la promoción, como decía Anabela, y la formación de formadores. Y además que nos dimos cuenta las veces que hicimos el pequeño intento de ir por ese camino, sumar, digamos, el asistencialismo a nuestro trabajo, que realmente no servimos para eso. Ustedes no nos sale. sale. Realmente nosotros lo que nos sale es hacer esto que hacemos. Aparte, uno cuando apuesta a la educación de un hijo dice, bueno, a veces vamos a una educación privada, la tenemos que pagar con un esfuerzo, o buscamos el mejor colegio estatal, donde no siempre es fácil entrar, porque pensás, lo que le voy a dejar es una educación. Y ustedes se plantean esto. Exacto. ¿no? Absolutamente. Porque, ¿qué hace alguien? ¿Cuál es la diferencia, ustedes que lo pueden ver, entre alguien que puede comprender un texto y alguien que no lo puede comprender? Es abismal. Abismal, tiene que ver con la dignidad de esa persona. Y hablamos tanto del criollo como del wichí y de cualquier ser humano que pisa el suelo.
Pensá que en los primeros años era trabajar sobre la enfermedad, sobre la desolación, sobre la angustia, sobre la desesperación, y no solo de los niños, sino también de los adultos y en un círculo. Porque a la vez eran adultos que no habían tenido el privilegio de una buena educación. Absolutamente, porque tras esa violencia uno sabe que la línea directa va a la angustia y de la angustia a la carencia inicial. Esos adultos que fueron niños sufrientes y víctimas de la misma situación. Y fíjate cómo que quedan entrampados en una dramática que es la única que conocen. Y se reitera y se perpetúa hasta el momento donde uno puede abrir un espacio y poner una palabra. Y donde a lo largo del tiempo nosotros mismos pudimos ir viendo esos cambios, tal es así que por primera vez en el 2005-2006 se da el primer espacio de orientación vocacional del pueblo, donde empieza este cielo, donde los jóvenes pudieron empezar a preguntarse si había un destino diferente al de ser gendarme o maestro. Y a partir de ahí es uno de los espacios... O nada, claro. Porque, a ver, me gusta ya saber de la evolución, ¿no? De esos primeros chicos y padres que ustedes conocieron en el 2001. ¿Qué fue pasando con ellos? ¿Qué hay de bueno para contar? Yo, si querés, te cuento una anécdota que me pasó a mí cuando viajé en el 2009, que fue la primera vez que fui, que al segundo día empezó a cruzarse en diferentes instancias de nuestro aparecer en el pueblo un chico que me buscaba, un chico de 17 años, preguntando por Mariana. Mariana Conde, una de las chicas del grupo que ese año no había viajado. Entonces le expliqué que este año no había ido. ¿Necesitas algo? No, quería saber si había venido. Al día siguiente otra vez y otra vez y otra vez. Hasta que un día se acercó al lugar donde nosotros parábamos y me trajo una carta. Lo necesito que le lleves esto a Mariana a Buenos Aires. Me quedé mirándolo porque sentí que quería hablar y me empezó a contar que él había conocido a Mariana cuando estaba en 4º grado, en uno de los espacios que habíamos creado, que habían creado las chicas ese año en su colegio, y que él ese año, cuando la conoció a Mariana, él en realidad estaba solamente pensando en suicidarse, que él no quería vivir más, que estaba pasando por una situación familiar en ese momento muy cruel, que él no quería vivirla más y que además le estaba yendo mal en el colegio y que sabía que no iba a poder pasar de grado. Que gracias a ese trabajo que hizo Mariana con él, que ella en realidad después dice, simplemente hablé y lo acompañé, ¿no? Ese simplemente le cambió la vida. Y él me contaba, yo ahora le toca agradecer a Mariana que estoy terminando el colegio y que ya estoy anotado para estudiar el año que viene y voy a tener una profesión. Si no fuera por ella, yo hoy no estaría acá. Imagínate lo que fue para mí, era la primera vez que me acercaba al pueblo a trabajar con esa gente. Y lo primero que te mandó Dios fue este mensaje. Este es el ejemplo, ¿no? Que a veces te queda la sensación y la desesperación de creer que no podés acceder a todas las familias. Y lo cierto es que no podés acceder a todas las familias. Pero hay cosas que son contagiosas, ¿no? Si uno ve que en un lugar donde no había esperanza para nadie, de pronto algunos empiezan a poder... empieza a ver a dónde mirar para encontrar la esperanza. Si él pudo, podría yo. Mientras que si no, es como un pueblo olvidado y una resignación colectiva que ni siquiera le pueden poner el nombre de resignación. Bueno, vos nombraste varias veces la palabra esperanza y no